Bueno, buenas noches para los que están viendo por Facebook y vamos a estudiar la Biblia. Ahora, recién estábamos hablando y yo pregunté si habían visto a Satanás y claro que sí. Hay algo que dentro de las iglesias a veces no se hace o no se dice. Yo creo que hay dos extremos. Están las iglesias que ven al diablo hasta en la sopa y en la suegra, para que los dos sean con ese. Otros no quieren mencionar a Satanás. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Para usted que nos está viendo por Facebook, recién estábamos cantando y aparece una imagen en medio de la canción hablando de que Dios era rey, diciendo, lea el tarot. Obviamente, ¿quién pone esa imagen ahí? A veces no nos damos cuenta, pero eso me vino exacto porque ahora vamos a hablar de la estrategia de Satanás y la estrategia del Salvador. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Abra su Biblia, Juan capítulo 10, versículo 10. Y fíjese, y si tiene una pregunta me para y la vamos a contestar. Pero es interesante que a veces ignoramos los dardos de fuego, San Juan capítulo 10, versículo 10, que a veces ignoramos los dardos de fuego del maligno. Me ha pasado últimamente que estoy escuchando música en YouTube y aparece ese tipo de cosas. Y vos decís, pero esto no tiene nada que ver. ¿Quién lo programa? El diablo. Uy, pero qué místico. ¿Pensás en Satanás? Sí, porque la Biblia lo dice. Habla de los dardos de fuego que el maligno intenta. Y antes que leamos San Juan capítulo 10, versículo 10, déjeme preguntarle algo. ¿Nunca le pasó que estaba orando y en lo mejor de su oración, pensando en el Señor, llegó un pensamiento, una mujer por ejemplo, ¿qué voy a cocinar esta noche? ¿Cómo? Si estás orando. No estás pensando en qué vas a cocinar, ¿verdad? O, yo otra vez mi marido. Orá por tu marido, pero el que te puso ese pensamiento. O nosotros los hombres, Señor, descanso en ti. Ay, pero mañana ¿qué voy a hacer si no tengo nada? Y nos ponemos ansiosos. Esos pensamientos no vienen de Dios, porque nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Esos pensamientos vienen directamente del infierno, manejados por Satanás. San Juan capítulo 10, versículo 10, palabras del Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hay una comparación o un contraste que vemos aquí. Satanás y el Señor. Satanás viene para hurtar, matar y destruir y el Señor viene para que tengamos vida abundante. Simplemente a modo de práctica o de algo práctico, de un ejemplo, la vida abundante depende absolutamente de nosotros cada vez que nos levantamos, cuando empezamos a vivir el fruto del Espíritu Santo y dejamos que Dios viva a través nuestro. Pero cada vez que te levantás te enfrentás con un enemigo. Cuando mañana te levantes, pongas tu pie sobre el piso, hay un enemigo que no quiere que te despiertes y empieces a vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, hay una estrategia del enemigo, hurtar, matar y destruir. Definitivamente, ningún cristiano, bajo ningún punto de vista, puede ser poseído por Satanás. ¿Está bien? Ningún cristiano, bajo ningún punto de vista, puede ser poseído por Satanás. El que dice eso no conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros somos poseídos por Dios. Somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Pero definitivamente, cualquier cristiano que no está en íntima comunión con Dios es influenciado por Satanás. Y cuando estás en íntima comunión con Dios, sos atacado por Satanás. Y vos decís, pero estoy en lo mejor. Cuando estás en lo mejor, es donde el diablo viene para hacerte creer que vos sos algo o alguien. Entonces, vamos a mirar cosas que pasan en la iglesia y cómo el diablo las desfigura. Vayan conmigo a Mateo 28, por favor. Pensamos en la gran comisión.
Y yo estoy tratando esto, de paso para usted que nos está viendo en Facebook, estoy tratando esto también en el programa 6 minutos de gracia. Obviamente acá lo voy a hacer con más detalle, pero cuando vamos a la Gran Comisión, que para muchas iglesias es la gran omisión, el Señor Jesús le está hablando a su grupo de discípulos, ¿sí? Capítulo 28 de Mateo, versículo 18 en adelante, dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, el último versículo. Antes que el Señor ascienda y se despida de sus discípulos, les deja una orden. Ahora, volvamos a repetir algo que dije muchas veces. Esta orden, este mandato, no es para la organización, es para el organismo. ¿Qué quiero decir en palabras más fáciles? Este mandato no es para la iglesia local. Este mandato es para el cuerpo de Cristo, para usted y para mí que somos discípulos. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer discípulos. Pero el Señor me manda a ser discípulos. El diablo pone en la cabeza: oh, no, ese es trabajo del pastor, del diácono o de los evangelistas. ¿Sí? Entonces, fíjense, la estrategia del Salvador autoriza a todos los cristianos a predicar el Evangelio. No lo busque. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ser testigos? Sí, porque la estrategia del Salvador es autorizarme a mí y autorizarle a usted a que sea su representante. El apóstol Pablo dice que somos embajadores. ¿Y por qué no lo somos? Porque siempre esperamos que alguien más lo haga. Cuando pensamos en la estrategia del Salvador, Dios delega autoridad al hombre, lo autoriza a utilizar su nombre, le da la facultad de obedecer y el gozo de ver personas nacer de nuevo. ¿Sabían que cada vez? Claro que lo saben. ¿Disfrutan cada vez que guían a una persona a Cristo de que están siendo los portadores de un milagro? Porque alguien que estaba camino al infierno fue trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Dios me autorizó. Me han escuchado decir esto muchas veces y si quiere saber más, tiene que estudiar con nosotros en el centro de capacitación, pero el discípulo que no hace discípulos no es un discípulo. Y Dios es muy claro en su palabra diciendo que nos deja toda la autoridad y que tenemos que hacer discípulos. El verbo aquí es hacer discípulos. Ah, pero hay un imperativo, sí, pero el verbo es hacer discípulos. Y voy haciendo todos los días. Así que la primera meta que se tiene que poner hoy, ¿quién va a ser su próximo discípulo? Pero discípulo es enseñarle a que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que Dios me enseñó a mí. Pero ¿saben cuál es la estrategia del diablo? El diablo divide. Si divido, triunfo. Y hemos escuchado muchas veces en la empresa. En una empresa se escucha decir: te serrucho el piso, divido al jefe contra este y yo reino. Bueno, el diablo es experto en dividir. Por eso empezamos leyendo: viene para hurtar, matar y destruir. La estrategia del diablo es y será dividir. Y utiliza diferentes formas. El desánimo es una de ellas. ¿Sí? El desánimo es el arma más antigua que el diablo tiene. Fíjense de memoria nomás, vamos al libro de Nehemías. Y dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar cuando estaban bien con el Señor. Pero en un momento hubo desánimo. ¿De dónde vino el desánimo? El desánimo viene cuando empezaron a ver cosas que no salían a la manera de ellos. Entonces trajo desconfianza. Lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, cuando yo tengo la vista puesta en el autor y consumador de la fe, no puede haber desánimo, porque tal vez no sé dónde voy, pero sé en quién me está llevando. Ahora, ¿saben cómo afectó esto a la iglesia?
Afectó, por ejemplo, dándole personas profesionales. Por eso me encanta nuestra iglesia, porque nuestra iglesia tiene personas, abogados, jueces, personas que no terminaron su colegio primario. Tenemos diferentes niveles educativos, pero nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque acá no existe eso de soy fulano de tal o soy mengano. Yo necesito decirle que soy su pastor para que usted sepa que soy su pastor. Si yo necesito hacer eso, entonces no soy nada. ¿Por qué? Porque no valgo por lo que soy, valgo por lo que Cristo hizo. Pero, doctor, licenciado, el diablo es increíble. Y empezó con una estrategia muy interesante. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo secular? Bien. ¿Cuántos de ustedes viven por fe? Ninguno de ustedes puede tener un trabajo secular, porque un cristiano no tiene nada que sea secular. Si tenés algo que sea secular, no podés ser cristiano, porque somos seres espirituales. Esa es la estrategia del diablo. No. El pastor vive por fe. Los misioneros viven por fe. Yo trabajo. Entonces, ¿qué decir? ¿Que yo no trabajo? ¡Epa! Pero el diablo puso eso. Estos viven por fe, estos no. Nosotros no tenemos nada secular porque fuimos bendecidos por el Padre con toda bendición espiritual y se acabó lo secular, somos espirituales, ¿sí o no? Pero el diablo te pone en tu cabeza, yo necesito tener, o peor todavía, yo soy bivocacional, soy médico y pastor. Si te vas a dividir así, no sos ni chicha ni limonada, ni chicha ni limonada. Sos un hijo de Dios, que servís a Dios en el lugar donde estás, seas médico o un pastor que es médico. Pero divide. ¿Saben qué otra cosa hizo? Puso jerarquías en la iglesia. Entonces a mí, cuando ¿a qué le tiene miedo el sapo? Un sapo, ¿a qué le tiene miedo? A los trailers o a los camiones en otro país, porque cuando pasan lo revientan. ¿Sí? Si pasa un sapo caminando por la ruta y el sapo camina despacito y viene un camión, no queda nada del sapo. Bueno, así me siento yo cuando hay jerarquías en la iglesia. Viene una vez alguien y me dice, ¿usted es el pastor principal? Digo, no, soy el más viejo. El único principal es Cristo. Porque, no, pero está usted, el pastor Ron y el pastor Álvaro. Digo, no, está el pastor Álvaro, el pastor Ron y yo. Ah, entonces usted no es el principal. Es que no hay principal. El principal siempre es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si ustedes miran la Biblia, se van a dar cuenta que el Señor Jesús ascendió al cielo, hizo una cabeza en el cielo, se colocó como cabeza en el cielo y formó su cuerpo en la tierra, y Él es la cabeza. Pero en la iglesia hay jerarquías. Si pensamos que en la iglesia hay jerarquías y ponemos al pastor sobre la iglesia, ¿saben qué estamos haciendo? Destruyendo la Biblia, porque cuando pensamos en Jesús vino para ser servido o para servir. Para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Definitivamente a mí me dio una responsabilidad que tal vez a usted no se la dio. Pero eso no implica que todos nosotros somos pastores, que todos nosotros somos diáconos, que todos somos pueblos y todos somos reyes y sacerdotes. No le puedo vender mi libro, Transferencia de Vida, pero ahí yo lo explico bien. De paso, propaganda. Pero todos somos pueblo de Dios. ¿Sí? Y todos somos reyes y sacerdotes y todos tenemos que servir. Definitivamente, como toda organización, no organismo, porque la iglesia local es una organización que depende de un organismo. Como toda organización, tenemos diferentes funciones, pero no hay posesiones, no deje que el diablo le engañe. El día que yo tenga que pararme a decir, soy el pastor, mejor renuncio, porque se me subió a la cabeza. Porque toda potestad me da en el cielo y en la tierra, ¿para qué? Para ser discípulos igual que usted y que yo. Ahora, el diablo divide, el diablo minimiza. ¿Qué hace Dios? Dios autoriza y utiliza. ¿Qué diferencia, no? Fíjense,
autoriza y utiliza. ¿A quién utiliza? A todos los creyentes para que podamos compartir el glorioso evangelio de Jesucristo. Por tanto, id haciendo, es continuo, discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas. En cambio, el diablo minimiza. ¿Por qué? Porque no quiere que los creyentes piensen en el Señor Jesús, piensan en un edificio. A ver, ¿estamos en la iglesia o somos la iglesia? Somos la iglesia. Es que yo voy a la iglesia, sí, voy a encontrarme con mis hermanos. Pero cuando se da tanto énfasis al edificio, perdimos de vista lo que somos, comprados por la sangre de Cristo. Y empiezan las peleas por cosas que este edificio va y viene, el cuerpo de Cristo permanece para siempre, porque un día estaremos juntos por la eternidad. Pero fíjense algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablas con una persona, el otro día yo le dije a alguien de Argentina, nosotros tenemos una iglesia muy pequeña, somos 100, 150 personas. ¡Wow! ¿Tantos? Y a veces se hablan de números, ¿sabe por qué? Porque la gente está contando cuántas cabecitas hay, no cuántas personas salvas hay. ¿Saben que podríamos empezar a contar? De hecho, si yo quiero aumentar el número, acá somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y sigo. ¿Por qué cuento de 2? Y porque tenemos 2 pies, duplico. A veces somos queremos números. Dios no me llamó a números, me llamó a trabajar con personas. Pero fíjense, si usted quiere saber cuál es el ABC de la iglesia hoy, ¿cuál es la iglesia de éxito? Y si compra libros, ¿cómo es una iglesia que tiene éxito? Según ustedes, a ver, los escucho. ¿Cómo pueden saber que una iglesia tiene éxito? ¿Qué? Que se aman los unos a los otros. ¿Eso se puede ver? Claro. Pero ¿de qué otra manera tiene éxito la iglesia? Gríteme. Proyección a la sociedad. Muy bien. ¿De qué otra manera? Todo lo que Pilar está diciendo es la estrategia de Dios. Amarse unos a otros, proyectarse, tener presencia en la sociedad, estimularse unos a otros. ¿Saben cuál es la estrategia de Satanás? Minimizar y pensar, bueno, asistencia, edificio, dinero. Si no tenemos asistencia, no tenemos edificio y no tenemos dinero, hay que cerrar la iglesia. Bueno, pregúntale al pastor Álvaro o Alvarito, como ustedes quieran. No pierdo el respeto porque le diga Alvarito al pastor Álvaro. Si fuera por dinero, ya hubiéramos cerrado. Pero con cualquiera que hable, dice, no, es que yo voy a una iglesia muy grande. Sí, la iglesia de Cristo es enorme. Está en todos los lugares. Ahora, el éxito no se mide por la cantidad de personas, sino por la calidad de personas. Personas que se aman unos a otros, que se estimulan unos a otros, que se aprendan el nombre. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo? Ah, muy bien. Después le tienen que preguntar el cumpleaños. ¿Sí? Y así tiene que ser. Ahora, además se ha identificado a la iglesia con un edificio y cuanto más valioso es el edificio y más aire acondicionado tiene, mejor. La verdadera iglesia cuando comenzó en casas de familia. Hoy estoy contento de tener este edificio, que un hombre con visión, con pasión y con fe lo construyó con un grupo de personas, pero este edificio se desvanece. Este edificio que Dios está formando permanece para siempre. Entonces, el edificio no es la iglesia. Así que Dios autoriza y Dios utiliza. ¿Sí? El diablo divide y minimiza. Acuérdese, divide y minimiza. Para ver si prestaron atención, ¿a qué me autoriza Dios? ¿A qué me autoriza? A ser discípulo, a predicar, muy bien. ¿Cómo divide el diablo?
Desánimo. Jerarquías. Minimiza. El diablo es astuto, más que usted y que yo. Fíjense que el apóstol Pablo decía, me temo que con la misma astucia que engañaron a Adán y Eva, ustedes sean engañados. Ahora, cuando pienso en formas y función, acá dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo tengo que bautizar? Cuando una persona va al agua, ¿en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 3 veces o una? Pero la Biblia dice 3 veces. ¿Por qué usted dice una? Yo pienso que al bautizar ya está diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién tiene razón, ella o yo? Ella está equivocada, eso es una herejía. Eso hace el diablo. El diablo hace que la iglesia se divida por formas y no por la función. Por ejemplo, la forma de bautizar. Algunos bautizan niños que ni siquiera son salvos. Y me refiero a iglesias, entre comillas, cristianas. Pero mientras la persona haya nacido de nuevo, la forma que se bautice, si es en el río, si es en la piscina, si lo hace 3 veces como lo hace una denominación o lo hace una sola vez, lo que estoy cumpliendo es el mandato de Dios. La forma es indistinta. Como hicimos el domingo, cambiamos toda la forma, pero nunca cambiamos el fundamento, la función que teníamos que cumplir, que era la cena del Señor. Entonces, la estrategia de Dios es que nosotros podamos ser sus instrumentos. La estrategia de Satanás es que entre nosotros haya contiendas. No, es que yo no creo que la cena se haga así. Por ejemplo, nosotros como iglesia establecimos, bajo mi liderazgo, que la cena del Señor únicamente participan aquellas personas bautizadas y miembros de la iglesia. Pero eso fue algo que yo dije y no está en la Biblia, yo lo dije. ¿Qué pasa si una persona participa de la cena y no es miembro de la iglesia? Absolutamente nada mientras haya nacido nuevo. Pero hay gente que tiene 3 problemas ante una solución. Y no podemos caer en la trampa del diablo de dividir, porque Dios no nos llamó a dividir. ¿Tenemos orden? Sí. ¿Respetamos el orden? Sí, pero nunca dividimos. Entonces, termino con esto y le doy un repaso. Dios quiere sincronizarnos a todos nosotros para que podamos hacer discípulos, enseñarles que guarde todas las cosas, que es la Biblia, nada de denominación. En cambio, el diablo lo que quiere hacer es humanizar todo y que todo eso es relativo, esto es relativo. ¿Saben? En la Biblia no encuentro gris, encuentro blanco o negro. Encuentro que las órdenes de Dios son para ejecutar. Entonces, piense y después cualquier cosa ve el video, va a estar en YouTube y en Facebook. El diablo divide, el diablo minimiza, el diablo trata de localizar y apagar la visión y hace todo humanizándolo. ¿Qué hace Dios? Bueno, el Dios, el Salvador, el Señor Jesús me autorizó, me utiliza, no solo me autoriza, sino que me utiliza para hacer su obra. ¿Qué más hace? Me equipa para que yo pueda enseñar que guarden todas las cosas y sincroniza a todos los cristianos como sus hijos, como el cuerpo de Cristo, para que no haya contiendas donde no tiene que haberlas. Nunca, absolutamente nunca, hay excusas para irse de una iglesia porque pensamos diferente, salvo que estén hablando de una herejía como la salvación. Si yo no creo en la salvación por fe, en la gracia de Dios, está bien. Pero nosotros como iglesia, volvamos a pensar, el diablo quiere hurtar, matar y destruir. ¿A usted que nos está viendo? También. ¿Qué quiere Dios? ¿Que yo tenga razón? No, la única razón
la única verdad y la única vida. Entonces, nunca nacimos para discutir. Ay, pero si tengo razón, se dé derecho. Estimar a tu hermano como superior a ti mismo. Y el contender ardientemente por la fe no significa pelear. Significa estar atento a la voz de Dios. Padre, en esta noche, en forma muy rápida, hemos visto algunas de las estrategias del diablo. Pero te agradecemos porque nos autorizaste un día a predicar el Evangelio, nos utilizás para poder hacerlo y nos involucrás en tu obra sincronizando a tu pueblo para que podamos ser los instrumentos útiles en tus manos. Permití que esta tu iglesia pueda amarse como nos amás. Podamos estimularnos como tu palabra nos enseña. Podamos orar unos por otros y que el mundo vea que somos diferentes. Gracias por lo que hablaste a cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias.